Mi hermana me hundió en deudas, me dejó sin crédito y me trató como basura. No imaginaba que un día su vida entera colapsaría por las mismas mentiras que ella creó. El mensaje llegó un martes por la tarde, justo cuando salía del trabajo. Compra aprobada, $3.249 en Boutique Alma. Me quedé mirando la pantalla sin entender. No tenía idea de qué era esa tienda. Revisé mentalmente cada una de mis compras del mes, pero nada coincidía. Al principio pensé que era un error del banco, o peor, que alguien había clonado mi tarjeta. Llamé de inmediato al servicio al cliente, todavía con la voz tranquila, sin saber que esa llamada marcaría el inicio de una pesadilla. El operador me pidió verificar algunas transacciones recientes. A medida que las leía, mi estómago se hundía. Había cargos en cafés, tiendas de maquillaje, y hasta en una joyería pequeña del centro. Lugares que me resultaban inquietantemente familiares. ¿Desea desconocer estos cargos?, preguntó el operador. Sí, por supuesto. No hice nada de eso. Colgué sintiendo una presión en el pecho. Tenía miedo, pero también una punzada de curiosidad. Algo en esas compras me resultaba cercano. Esa noche, mientras cenábamos en familia, lo solté sin pensarlo demasiado. ¿Alguien conoce una tienda llamada Alma? Mi hermana levantó la vista del celular. Sí, claro. Es donde compré el vestido para la boda de Clara. ¿Por qué? Mi corazón dio un vuelco. Porque alguien usó mi tarjeta ahí. Ella rió, ligera, como si no entendiera la gravedad de lo que acababa de decir. Ay, debe ser un error del banco. A veces duplican los pagos. No le respondí, pero mis ojos no se apartaron de los suyos. Por un segundo, vi algo que no supe nombrar, una sombra, una microexpresión. Y supe que algo no encajaba. Pasaron 2 días y las compras continuaron. Perfumes, zapatos, restaurantes. Mi saldo bajaba, mi límite de crédito se evaporaba. Llamé al banco otra vez, y esta vez bloquearon la tarjeta. Me prometieron investigar. Esa misma noche encontré una bolsa nueva sobre la cama de mi hermana. El logo de la boutique brillaba igual que en el mensaje del banco. ¿Eso lo compraste tú?, pregunté con la voz tensa. Sí. ¿Por? Respondió con desdén. ¿Con qué dinero? Con el mío. ¿O ahora no puedo comprarme nada sin tu permiso? Me quedé muda. Mis manos temblaban. No tenía pruebas, solo la coincidencia, pero algo en mi interior gritaba que era ella. Decidí observarla. Revisé discretamente la bandeja de entrada de mi correo bancario. Vi las notificaciones de las compras una tras otra, todas a la misma hora del día, las 3 de la tarde, justo cuando ella salía de la universidad. No dormí esa noche. Entre la rabia y el miedo, imaginaba su cara, riéndose, usando mi dinero como si fuera un juego. Me repetía que debía estar equivocada, que no podía ser capaz de algo tan bajo. Pero las pruebas no mentían. El golpe final llegó el fin de semana, cuando el banco me llamó para confirmar una solicitud de crédito automotriz a mi nombre. Señorita, necesitamos verificar su firma en el contrato. Yo nunca había solicitado ningún crédito. Fui al banco en persona. El gerente me mostró la copia del documento. Ahí estaba mi nombre. Mi dirección. Y mi firma, falsificada. El trazo era similar, pero torpe, forzado, como si alguien hubiera practicado antes. Sentí que me arrancaban el aire de los pulmones. La cabeza me zumbaba. Pregunté si podía ver la fecha de la solicitud. Coincidía con el día que mi hermana había ido al centro con amigas. Regresé a casa con el contrato doblado dentro de mi bolso. Me temblaban las manos. Cuando entré, ella estaba riéndose con mamá, viendo vídeos en el celular. Todo parecía normal, perfecto, limpio. Me quedé en la puerta, observando esa escena doméstica mientras en mi interior se gestaba una tormenta. ¿Qué pasa contigo?, preguntó ella al verme tan seria. No respondí. Solo subí a mi cuarto. Cerré la puerta. Por primera vez en mi vida, sentí odio. Puro, hirviente, incontrolable. Lloré hasta quedarme sin lágrimas. La rabia me consumía, pero también la confusión. ¿Por qué haría eso? ¿Qué ganaba? No éramos ricas, pero tampoco pasábamos necesidad. Ella siempre había tenido todo más fácil, más atención, más comprensión, más confianza. Yo trabajaba desde los 18, pagaba mis cosas, construía mi crédito con esfuerzo. Y ahora, todo estaba manchado por su egoísmo.
Intenté pensar con frialdad, pero cada recuerdo de infancia, cada favor, cada risa compartida, se transformaba en una burla. No era solo dinero. Era mi nombre. Mi reputación. Mi esfuerzo. Todo. A medianoche bajé a la cocina a beber agua. Vi la cartera de mi hermana sobre la mesa. Una parte de mí no quería hacerlo, pero la otra ya no confiaba en nadie. Abrí la cartera. Dentro encontré varios recibos. Y ahí estaban, los comprobantes de compra, con mi número de tarjeta. Cada uno firmado con mi nombre. El mundo se detuvo. Mis dedos se cerraron sobre los papeles, y sentí una mezcla de alivio y terror. Ya no eran sospechas. Era una traición confirmada. Subí las escaleras lentamente. Abrí su puerta sin hacer ruido. Ella dormía profundamente, respirando tranquila, como si no hubiera destrozado mi vida unas horas antes. Me quedé observándola por un largo minuto. Me pregunté si en algún momento se arrepintió, si sintió culpa. Nada en su rostro lo indicaba. Parecía una niña. Una actriz perfecta. Apreté los recibos en mi mano hasta arrugarlos. En ese instante supe que algo en mí se había roto para siempre. No podía enfrentarla sin pruebas sólidas, pero tampoco podía fingir que nada pasaba. No esa vez. Me acosté, pero no dormí. Mi mente giraba en círculos, buscando una salida, un plan, una mínima forma de entender. Al amanecer, tenía claro que no iba a dejarlo pasar. No podía. Esa mañana, mientras tomábamos café, le sonreí por primera vez en días. ¿Sabes? Creo que ya se resolvió el problema del banco, le dije. Ah, ¿sí? Respondió con una sonrisa inocente. Sí. Pronto sabré quién fue el responsable. Su rostro cambió apenas un segundo. Lo suficiente para confirmarme lo que ya sabía, era ella. Guardé esa mirada en mi memoria como una promesa. Iba a descubrir todo, cada mentira, cada compra, cada palabra falsificada. Y cuando llegara el momento, no iba a gritarle ni llorar. Iba a hacerla sentir exactamente lo que yo sentí, impotencia, vergüenza y miedo. Porque ese fue el día en que dejé de ser la hermana confiada y me convertí en algo distinto. El día en que entendí que la sangre no siempre une, a veces solo mancha. Pero cuando vi mi firma falsificada en ese contrato, supe que ya no era un error, era una traición. Y esa traición tenía nombre y apellido. No sabía qué dolía más, la deuda que crecía cada día o la certeza de que mi propia hermana me había robado sin pestañear. Tenía los recibos guardados en un sobre, cada uno con mi nombre, mi firma falsificada y la prueba de que no estaba loca. Pero una parte de mí todavía quería creer que había una explicación. Que no podía ser tan cruel. Decidí enfrentarla, sin gritos, sin rabia. Solo quería la verdad. Esperé a que estuviéramos solas en casa. Ella estaba sentada en el sofá, viendo televisión, con esa calma irritante que solo tienen los culpables. Me acerqué y le lancé los recibos sobre las piernas. Explícame esto. Los miró por unos segundos, sin cambiar la expresión. Luego se encogió de hombros. No sé de qué hablas. No te atrevas a mentirme. Estás usando mi tarjeta. Mi voz temblaba. ¿Tu tarjeta? Por favor. No necesito tus miserias. Sentí un vacío en el estómago. No solo me negaba, me humillaba. Tu nombre, tu firma, tus compras, todo está aquí. ¿Hasta dónde vas a llegar? Hasta donde tenga que llegar para que dejes de inventar estupideces, respondió, con una sonrisa torcida. Siempre fuiste la víctima, ¿no? Ahora también, quieres que te roben. La bofetada me salió sin pensarlo. No fue fuerte, pero fue suficiente para romper el silencio. Ella me miró con una mezcla de sorpresa y odio. Vas a arrepentirte, susurró. Nadie te va a creer. Y tenía razón. Cuando mis padres llegaron esa noche, intenté contarles todo. Les mostré los recibos, les hablé del crédito falso, de las compras, de las firmas. Mi madre me miró con tristeza, mi padre con fastidio. Hija, ¿estás segura? Preguntó él. Quizás te confundiste, o alguien clonó la tarjeta. Mi hermana, fingiendo lágrimas, se levantó y me abrazó frente a ellos. No puedo creer que pienses eso de mí, dijo, entre sollozos. Yo nunca te haría algo así. Mis padres la consolaron mientras yo me quedaba de pie, con las pruebas en la mano, invisible. Últimamente estás muy estresada, añadió mi madre. No puedes vivir sospechando de todos.
Esa noche dormí en silencio, con una rabia tan densa que me dolía respirar. No podía creer lo que veía, mi propia familia eligiendo el papel de la víctima para ella, como si toda la evidencia fuera una fantasía mía. Los días siguientes fueron un infierno. El banco me llamó otra vez, debía pagar los cargos mientras la investigación seguía. Mi crédito quedó congelado. No podía alquilar, no podía comprar nada a plazos. Mientras tanto, mi hermana paseaba con su auto nuevo, comprado con el crédito falso. Subía fotos a las redes con frases como, el esfuerzo siempre da frutos. El esfuerzo mío, pensé. Mis frutos. Mi nombre. Intenté ignorarla, pero cada publicación era una puñalada. Lo peor fue cuando comenzó a recibir comentarios de amigos y familiares elogiándola por su independencia, por haber crecido tanto. Ella respondía con sonrisas y corazones, mientras yo hundía mi reputación más y más. Hasta que un día recibí una carta del banco notificando que mi deuda había superado el límite. No solo era una tarjeta. Había abierto 2 cuentas más con mi nombre. Todo lo que había construido, años de trabajo, desaparecía ante mis ojos. Fui directo al cuarto de mis padres con la carta en la mano. Ya basta, les dije. Me están arruinando la vida. Mi padre me observó con una expresión cansada. Deja de dramatizar. Tu hermana no haría eso. ¿Y qué pasa con esto? Grité, lanzando la carta sobre la mesa. ¿Con la firma falsificada, con las pruebas que tengo? No hay pruebas de que haya sido ella, respondió él, sin mirarme a los ojos. Claro, porque prefieren no verlas, escupí, entre lágrimas. Prefieren creer que su hija perfecta es incapaz de mentir. Mi madre intentó tocarme el hombro, pero me aparté. Ella siempre te ha tenido envidia, dije con la voz rota. No soporta que alguien la supere en algo. Mi padre golpeó la mesa. Basta. No quiero escuchar más. Vas a disculparte con tu hermana. ¿Qué? Mi voz tembló. ¿Disculparme por decir la verdad? Sí. Esta familia no necesita más drama. Esa noche me encerré en mi habitación y sentí, por primera vez, lo que era estar realmente sola. No había nadie de mi lado. Ni siquiera la verdad servía. El poder de su manipulación era perfecto. Había logrado invertir los papeles, ahora yo era la agresora, la inestable, la que imaginaba cosas. Al día siguiente, cuando me crucé con ella en el pasillo, me sonrió con descaro. ¿Ya te disculpaste? Preguntó. No respondí. Sabes que si sigues hablando, voy a contarle a todos lo que hiciste en la universidad. Me congelé. ¿Qué estás diciendo? Tú sabes, dijo, bajando la voz. Ese pequeño accidente, con las notas que escondiste de papá. Retrocedí. Era mentira, pero bastaba con sembrar la duda para destruirme aún más. Supe que había ganado. Por ahora. La rabia me invadía, pero también algo nuevo, una claridad fría, casi quirúrgica. Si las mentiras eran su arma, el silencio sería la mía. Dejaría de suplicar justicia. Comenzaría a construirla. Pasé los días siguientes en automático, trabajando, comiendo poco, evitando mirarla. Pero cada noche revisaba los papeles, reorganizaba pruebas, imprimía copias, tomaba notas. Ya no lo hacía desde la desesperación. Lo hacía con método, con paciencia. Ella pensaba que me había vencido, que me había reducido a una sombra. Pero lo que realmente hizo fue encender algo dentro de mí. Una madrugada, bajé a la cocina por agua y la escuché hablando por teléfono. Sí, usé la tarjeta, pero ella nunca va a probarlo. Es demasiado tonta. Me quedé helada detrás de la pared. Grabé el final de la conversación. Su voz, riéndose. Esa pequeña grabación fue el primer ladrillo de lo que vendría. Subí a mi cuarto con una sonrisa que no recordaba haber sentido en semanas. Ya no era tristeza lo que me movía. Era a propósito. Si nadie más iba a creerme, haría que el mundo entero la viera como lo que era. La miré dormir esa noche, tan tranquila, y juré que no iba a permitir que siguiera respirando la misma paz que me robó. El primer día que fui a la policía me miraron con esa mezcla de pena y protocolo que parece decir, esto pasa más de lo que crees. Entré con los recibos en la mano, con la grabación de su voz en mi bolsillo, con la firma falsificada que todavía ardía en mis dedos. Esperaba acción inmediata. Esperaba que alguien me creyera. Me dieron un número de expediente y me pidieron que volviera otro día, con más pruebas. Sin cadena de custodia no podemos hacer mucho, dijo el agente, con la frialdad de quien repite eso 1000 veces al día.
Salí del cuartel sintiéndome frágil. Nada detuvo el golpe que me venía encima. El banco suspendió mis cuentas, el registro de crédito estaba manchado. Empezaron a caer pequeños avisos administrativos que parecían inofensivos hasta que sumabas uno a otro, restricciones, rechazos, llamadas automáticas diciéndome que mi nombre estaba en revisión. Mi jefe me hizo una reunión sin mirada, solo frases administrativas. Tenemos que proteger la compañía, dijo, y me devolvió el lote de papeles que había necesitado para la verificación de antecedentes. Ese día supe que mi vida profesional también tendría factura. Fui a hablar con mis padres buscando respaldo. Creí que la sangre pesaría más que las dudas. Me senté en la cocina con la carta del banco abierta sobre la mesa. Les expliqué paso a paso lo que tenía, las compras, las fechas, la firma. Les di la grabación. Les mostré los recibos. Miré a mi madre fijamente esperando ver rabia, apoyo, aunque fuera comprensión. Vi algo distinto, cansancio y la necesidad de creer en la versión cómoda de las cosas. Hija, esto nos está rompiendo, me dijo mi madre, con voz quebrada. No podemos convertir la casa en tribunal. Mi padre, con el ceño fruncido, balbuceó, tienes que arreglar esto sin escándalos. Por la familia. En ese momento supe cuán sola estaba. No por falta de familia, sino porque la familia eligió creer en la historia que cuidaba la apariencia. Mi hermana, en algún rincón de la casa, ejercía la victimización con eficacia. Ella repetía la coartada perfecta. Me clonaron la tarjeta, yo tampoco entiendo, siempre somos tan injustos con ella. Fue circo y teatro. Mi madre la abrazó. Le dijo que todo iba a pasar. Y para mí, eso fue otra estocada. Empecé a notar cómo todo lo que había hecho quedaba en ruinas. Una amiga no respondió mensajes porque mi nombre aparecía en listas que las empresas consultaban. Una solicitud de alquiler fue rechazada con una nota fría, solvente, no. El día que abrí mi correo y vi la negativa del arrendador con su lenguaje legal, me temblaron las manos. ¿Cómo explicas que alguien destruye tu crédito mientras duerme en tu misma casa? ¿Cómo pegas los pedazos cuando la gente con la que deberías contar decide mirar para otro lado? A la desesperación emocional se sumó la humillación social. Me empezaron a llegar mensajes anónimos en el trabajo. Comentarios en redes que insinuaban que tenía problemas. Alguien había sembrado rumores. Mi hermana salía a la calle y la gente la miraba con admiración por su independencia, por su buen gusto. Yo recibía miradas de sospecha o de lástima. Sentía el peso del juicio colectivo, una presión que comprimía el aire en mis pulmones. Intenté seguir el camino legal por mi cuenta. Busqué asesoría gratuita, imprimí más copias, pedí peritajes privados. Cada paso costaba tiempo y dinero. El primer perito que consulté me dijo algo brutal: si la firma no fue obtenida con cadena de custodia, es difícil probar en un tribunal que fue falsificada por ella y no por otra persona. Dijo esto sin miramientos. Yo me sentí desnuda frente a una burocracia que protege formas más que verdades. La familia intentó ayudar de la manera más insólita, me ofrecieron terapia, me dijeron que descansara, que quizás había sido un malentendido. Mi hermana me habló con voz dulce y me ofreció un préstamo para cubrir lo más urgente. Su sonrisa era un corte. No quiero tu dinero, le dije. Quiero que dejes de robarme. No es así, replicó. No pelees, por favor. Vas a convertir todo esto en un escándalo. Esa frase caló hondo. Para ellos, la prioridad era evitar la mancha pública. Para mí, la prioridad era salvar mi vida. Decidí mudarme temporalmente. No podía dormir en la misma casa donde mi nombre era moneda ajena. Empaqué lo imprescindible y me fui a la casa de una amiga. Dormí 2 noches seguidas con el teléfono en la mano, esperando un milagro que nunca llegó. La soledad me mordía pero, paradójicamente, también me dio cierta claridad. Tenía pruebas, sí. Tenía grabaciones. Tenía recibos. Pero no tenía el apoyo institucional. La lágrima más amarga fue entender que la evidencia no basta si el sistema y tu propia familia deciden no pelear contigo. Una tarde, mientras ordenaba mis papeles en la cocina de mi amiga, el teléfono vibró con un mensaje que paralizó todo. Era una notificación del juzgado. Se le informa la presentación de una demanda. Pensé que se trataba de la demanda que yo misma había iniciado. Abrí el correo con manos heladas. No era de mi parte. Era una demanda en mi contra. Mi hermana había presentado una denuncia por difamación y acoso, alegando que yo la estaba siguiendo y hostigando con acusaciones infundadas. Había pruebas adulteradas, dijo. Un testigo describía que me había visto manipulando documentos en la casa.
El documento estaba formal, notariado. Sentí que el suelo me faltaba. No solo me habían robado el crédito y la paz. Ahora alguien, con firma y sello, me acusaba de ser la delincuente. Todo lo que había intentado demostrar ahora se volvía contra mí. Cada paso que yo había dado para demostrar su culpa podía ser retrucado como prueba de mi obsesión. El mecanismo estaba funcionando en mi contra. La traición tomaba la forma de procedimiento judicial. Me encerré en el baño hasta que mis rodillas flaquearon y me senté en el suelo frío. La rabia se mezcló con una impotencia que no conocía. Me pregunté si había sido ingenua al creer que la verdad sería suficiente. Me pregunté si construir una vida honesta valía el esfuerzo cuando alguien con menos escrúpulos podía construir mentiras más sólidas y presentarlas en sobres oficiales. Entonces algo, dentro de mí, cambió. No era la misma furia ciega de antes. No era la desesperación que me hacía suplicar a los demás para que viesen. Era una resolución que cortaba como bisturí. Si el sistema podía usarse en mi contra, había que aprender a usarlo en su contra. Si mi propia familia prefería creer en la versión cómoda, yo iba a forjar pruebas que no pudieran ignorar. No iba a mendigar justicia. La iba a construir. Me levanté del suelo. Secé las lágrimas con la manga. Guardé la demanda en una carpeta. Tomé mi teléfono y, por primera vez desde que empezó todo, respiré con determinación. Si ella había aprendido a falsificar firmas, a manipular miradas y a presentar demandas, yo iba a aprender a desmontar cada una de sus mentiras, pieza por pieza. Si ella jugaba sucio, yo sería más meticulosa. Si ella tenía aliados, encontraría los míos. Cerré el cuaderno donde llevaba las fechas y los nombres. Empecé a trazar un plan en la hoja en blanco. Necesitaba pruebas incuestionables. No solo recibos. No solo grabaciones. Necesitaba algo que rompiera la narrativa que había construido contra mí. Y en ese momento escuché, en mi mente, la voz que me había empujado a no callarme, la promesa que me hice al ver su rostro tranquilo la primera noche. Supe que estaba a punto de convertirse en meta. Al salir de la casa de mi amiga, noté que una notificación nueva brillaba en mi pantalla. Era un vídeo de mi hermana, publicado por ella misma, donde hablaba con calma, con lágrimas falsas, sobre lo difícil que fue enterarse de que alguien usó su tarjeta. La gente comentaba con compasión. Sus seguidores aumentaban. Y en ese mismo instante comprendí algo más, no solo había perdido crédito y confianza. Había perdido el relato. Guardé el teléfono con fuerza. Mi silencio no sería resignación. Sería estrategia. Pero antes de pasar a la ofensiva, debía asegurar algo vital, limpiar mi nombre de la acusación que ella misma había fabricado en un juzgado. La guerra ya no era solo contra su egoísmo. Era contra un sistema que podía ser manipulado. Y yo, por primera vez, estaba dispuesta a aprender las reglas. La noche cayó y, en la oscuridad de mi habitación temporal, sonreí con un filo nuevo. Sabía que no volvería a ser la misma. Lo que había empezado como una pérdida se convertía en una oportunidad de demostrar que la verdad, si se persigue sin miedo, puede ser una herramienta afilada. No iba a llorar más. Si mi sangre me había traicionado, entonces yo aprendería a ser el veneno que ella nunca vio venir. Hay un punto en el que el dolor deja de doler y empieza a transformarse en precisión. No sé en qué momento exacto ocurrió, pero una mañana desperté sin ganas de llorar ni de gritar. Solo quería actuar. Ya no buscaba que me creyeran, quería que la verdad los golpeara tan fuerte que no pudieran ignorarla aunque quisieran. Conseguí trabajo temporal en una financiera pequeña. Era un puesto administrativo, mal pagado, pero me daba acceso a algo que necesitaba, conocimiento. Empecé a entender cómo se rastrean movimientos, cómo se vinculan cuentas, cómo se reconstruye un historial crediticio desde cero. Y, más importante aún, cómo se detectan fraudes. Lo aprendí en silencio, tomando notas mentales, fingiendo que todo era parte de mi rutina. Mientras tanto, mi hermana seguía luciendo su auto nuevo, su ropa de marca, su vida perfecta en redes. Sabía que no podía acusarla sin algo irrefutable. Necesitaba una prueba que la conectara directamente con el fraude. Pasé noches enteras repasando fechas, comparando documentos. Las firmas eran parecidas, pero faltaba el vínculo concreto. Hasta que recordé algo, para abrir cuentas, ella tuvo que usar algún documento físico mío. Y yo solo guardaba una copia de mi identificación en casa, en una carpeta que desapareció unos meses antes. En ese momento entendí el alcance de su plan. No había improvisado, lo había pensado todo. Llamé a un viejo amigo de la universidad, Diego, que ahora trabajaba como abogado en un despacho pequeño. Le conté lo básico, omitiendo los detalles emocionales.
Quería que lo viera como un caso, no como un drama. Lo que describes es usurpación de identidad, dijo él, y si tienes la grabación y los recibos, ya tienes más que la mayoría. No basta, respondí. Ella falsificó mi firma, y hasta ahora todo parece que fue clonación de tarjeta. Necesito más. Diego me miró en silencio un momento y luego añadió. Hay una forma. Si abrió cuentas a tu nombre, hay registros digitales con su IP, cámaras, correos, todo. Pero conseguirlo no será fácil. Pasé las semanas siguientes en una especie de trance. Durante el día, trabajaba. En la noche, investigaba. Entraba en foros legales, aprendía sobre solicitudes judiciales, cruzaba datos. No me importaba dormir ni comer. Lo único que me sostenía era la idea de verla enfrentar lo que había hecho. Mientras tanto, la investigación del banco seguía, en curso, según decían. En realidad, estaba estancada. Mi hermana había logrado manipular incluso a los asesores del banco, presentándose como víctima de errores administrativos. Todo sucio, pero funcional. Un sábado decidí seguirla. No lo había hecho antes, pero la curiosidad se volvió más fuerte. La vi entrar en una tienda de electrónica. Esperé en el coche. Salió 20 minutos después con una caja grande. Una semana más tarde, en su perfil de redes, publicó una historia con una laptop nueva, regalo de mí para mí. Lo que ella no sabía era que esa tienda tenía cámaras con registro facial. Diego me ayudó a solicitar, bajo un pretexto legal, la grabación del día y hora exactos en que esa compra fue realizada. En la boleta aparecía mi número de tarjeta. Cuando recibí el vídeo, mis manos temblaron. Ahí estaba ella, sonriendo, pagando con mi nombre. La prueba que necesitaba. Guardé todo en una carpeta encriptada. Copias digitales, físicas, vídeos, recibos, firmas, fechas. Construí un archivo más organizado que el de cualquier fiscal. Pero no iba a usarlo todavía. Quería que se sintiera segura, tranquila, intocable. Quería verla sonreír en su burbuja antes de romperla. La paciencia era mi nueva arma. Mientras tanto, me concentré en limpiar mi historial. Hablé con el gerente de una sucursal, le mostré los documentos, la demanda falsa, la denuncia previa. Le pedí ayuda para reconstruir mi crédito y desvincular las cuentas fraudulentas. No fue fácil, pero la documentación que reuní empezó a pesar. Y cuando él vio el vídeo de la compra, me dijo con los ojos muy abiertos. Esto cambia todo. En 2 semanas, el banco inició su propia auditoría interna. Ahora sí, formalmente, había una investigación con nombre y apellido. Una noche, revisando redes, vi que mi hermana había publicado que estaba postulando a un puesto en una empresa importante, de esas que revisan antecedentes financieros antes de contratar. Sonreí. Era el momento perfecto. Preparé un correo anónimo. En el asunto, candidata con historial fraudulento, documentación adjunta. En el cuerpo, 3 párrafos precisos, sin emociones. Adjunté los documentos, el vídeo, las fechas y la copia del crédito falso. Ni una palabra más. Lo envié a la empresa y al banco el mismo día. Los días siguientes fueron una tortura deliciosa. La observaba desde lejos, todavía radiante, convencida de que su mentira seguía intacta. Hasta que un jueves, durante la cena familiar, su teléfono sonó. Atendió con voz nerviosa. Sí. ¿Cómo que rechazado? No, debe haber un error. Mi padre la miró extrañado. Ella colgó y se quedó en silencio. Era la empresa, dijo, sin mirarnos. Cancelaron el proceso. Mi madre preguntó por qué, pero ella no respondió. Solo se levantó de la mesa y subió a su cuarto. Yo seguí comiendo en silencio, sintiendo una paz nueva expandirse por dentro. Sabía que no había terminado, pero había dado el primer golpe. La máscara empezaba a agrietarse. Esa noche, revisé mi carpeta de pruebas una vez más. Todo encajaba. Todo era verificable. Había recuperado el control. Y mientras el mundo de ella empezaba a fracturarse, el mío se reconstruía en silencio. A la mañana siguiente, mi padre me pidió que hablara con ella. Está muy afectada, dijo. Subí las escaleras lentamente, sin prisa. Cuando abrí la puerta, la encontré llorando frente al espejo, con el maquillaje corrido y el celular lleno de mensajes sin responder. ¿Qué hiciste?, preguntó entre sollozos, con la voz quebrada. Nada que no merezcas, le dije, sin alterar el tono. Fuiste tú, ¿verdad? Fui yo, respondí, mirándola a los ojos. Pero no por venganza,
por justicia. Ella intentó hablar, justificar, inventar una nueva mentira. Pero algo en su expresión cambió. Ya no era altiva, ni sarcástica. Era miedo. El mismo miedo que me hizo temblar cuando vi mi firma falsificada. Me levanté y caminé hacia la puerta. Antes de salir, le dije sin mirar atrás. Esto recién empieza. Bajé las escaleras con el corazón acelerado, pero no por culpa o remordimiento. Era la adrenalina de saber que, por primera vez, yo controlaba la narrativa. Ya no era la víctima que suplicaba credibilidad. Ahora era la sombra detrás del telón, moviendo los hilos. Cuando la llamaron de la empresa para decirle que su candidatura estaba rechazada por fraude financiero, supe que mi guerra apenas comenzaba. La mañana siguiente fue como una película que ya había visto 1000 veces, pero esta vez el final era distinto. El teléfono de mi hermana no paraba de sonar. Primero eran mensajes, luego llamadas de números desconocidos. Ella no bajó a desayunar. Mi madre subió varias veces, intentando calmarla, pero solo consiguió que se encerrara más. Yo, mientras tanto, tomaba café en silencio, escuchando todo desde abajo. No necesitaba verla para saber que el pánico había comenzado. Al mediodía, mi padre me pidió que dejara las cosas atrás. Que ya había sufrido bastante. No sabía lo que estaba pasando realmente. Pero yo sí. Sabía que el correo anónimo había hecho eco más allá de lo esperado. La empresa que la había rechazado había compartido el caso con su banco de referencia. Y ese banco, a su vez, con la entidad financiera donde trabajaba yo. Era cuestión de tiempo para que la investigación interna se volviera pública. Esa tarde, la bomba explotó. A las 4:40, recibí un mensaje de un compañero del trabajo. ¿Tu hermana es la del caso del fraude en el Banco del Sol? Está en los foros. Entré. Y ahí estaba, su nombre completo, su foto sacada de LinkedIn, y el titular. Joven acusada de usar identidad ajena para obtener créditos y compras de lujo. El artículo no mencionaba mi nombre, pero las fechas coincidían perfectamente. Lo leí 3 veces, con el corazón a 1000. Habían filtrado detalles del proceso interno, incluyendo los montos, el tipo de fraude, y que había pruebas en vídeo. Todo lo que yo había reunido. No fui yo quien lo filtró. Fue el propio banco, intentando limpiar su imagen tras admitir una falla en sus controles. Y aunque yo no había planeado que se hiciera tan público, no me arrepentí. Por primera vez, la verdad tenía altavoz. Esa noche, la casa se convirtió en un campo de batalla. Mi madre gritaba, mi padre intentaba calmarla, y mi hermana lloraba a los gritos, negándolo todo. Eso no es cierto. Alguien me está difamando. Pero hija, el vídeo, intentó decir mi padre, con voz débil. Es falso. Está editado. Repitió ella. Yo estaba en las escaleras, observando desde la penumbra. No dije nada. Quería escuchar cómo se defendía. Pero lo único que escuché fue el sonido hueco de alguien que ya no tenía más excusas. Finalmente, mi madre me vio. ¿Estás feliz ahora? Me gritó. ¿Querías destruir a tu hermana? Mírala. Está destrozada. Me quedé en silencio unos segundos antes de responder. No la destruí yo. Se destruyó sola cuando decidió robarme. Esa frase quedó flotando en el aire, más cortante que cualquier grito. Subí a mi habitación y cerré la puerta. Mi corazón latía con fuerza, pero no por culpa. Era el peso de años de humillación que por fin se disolvían. Pasé la noche revisando los foros, los comentarios, las reacciones. Algunos la llamaban ladrona de lujo, otros se burlaban de su sonrisa perfecta en las fotos. No sentí placer, pero sí justicia. Una justicia imperfecta, mediática, cruel, pero justicia al fin. Los días siguientes fueron un desfile de consecuencias. La empresa donde trabajaba la suspendió mientras durara la investigación. El banco bloqueó sus cuentas. Y los amigos que solían llenar sus redes con corazones y halagos desaparecieron. Una tarde, escuché cómo mi padre le decía que necesitaba irse de casa, hasta que todo se aclarara. Fue la primera vez que lo escuché alzar la voz contra ella. Mi madre lloró, pero no lo detuvo. Ella salió con una maleta pequeña, sin mirarme. Pasó a mi lado sin decir palabra. Solo me lanzó una mirada vacía, como si no reconociera a la persona que tenía enfrente. En el fondo, creo que ya no me reconocía. Yo tampoco era la misma. Pero no todo era alivio. El banco aún tenía mi historial dañado. Las deudas seguían en proceso legal.
y aunque ahora tenía pruebas, los trámites eran lentos. En medio de esa maraña burocrática, recibí una llamada inesperada. Era de un número desconocido. Contesté con desconfianza. ¿Sofía? Habla el abogado de la señorita, bueno, de tu hermana. Me quedé en silencio. Está dispuesta a llegar a un acuerdo. ¿Un acuerdo? Repetí, con incredulidad. ¿Después de todo lo que hizo? Reconoce haber cometido errores, pero no quiere que esto llegue a juicio. Colgué sin responder. No estaba lista para perdonarla. Ni para negociar. Quería verla asumir cada consecuencia, sin atajos, sin salvaciones de último minuto. Y, sin embargo, algo dentro de mí comenzó a arder. No era rabia. Era la sensación de que algo no cuadraba. Esa noche, revisé el expediente digital del caso. Había una nueva nota agregada hacía solo unas horas. Solicitud de revisión por posible coautoría. ¿Coautoría? Me congelé. Eso significaba que alguien más había participado en el fraude. Pero, ¿quién? Busqué entre los documentos y encontré una transacción que no recordaba. Una compra grande a nombre de mi hermana, pero con una segunda firma. La mía, sí, pero acompañada de otro nombre, Raúl. Tardé unos segundos en procesarlo. Raúl. Mi exnovio. El mismo que se había alejado justo cuando mi crédito se derrumbó. El mismo que decía no querer problemas familiares. De repente, todo tuvo sentido, la precisión con la que mi hermana supo usar mis datos, las fechas, los montos, los accesos. No lo hizo sola. El golpe fue doble. No solo me había robado mi crédito. También me había traicionado con la ayuda de la persona que decía amarme. Me quedé sentada en el suelo, temblando, con la pantalla iluminando mi rostro. Era como si el universo se burlara de mí, mostrándome que la mentira era aún más grande de lo que había imaginado. Pero no lloré. No esta vez. Tomé aire, cerré el expediente y escribí un mensaje a Diego, mi amigo abogado. No cierres el caso. Esto acaba de volverse personal. Esa noche, comprendí que mi venganza todavía no había terminado. Que mi hermana no era la única culpable. Y que la justicia emocional que tanto buscaba apenas estaba por empezar. Descubrí que mi hermana no había actuado sola. Mi exnovio estaba detrás de todo. Y si ellos creyeron que me habían destruido, no tenían idea de lo que venía. La noche en que descubrí que Raúl estaba involucrado no dormí. Sentía como el aire me raspaba la garganta, como el corazón golpeaba en mi pecho como si quisiera salirse. No era tristeza, era furia fría, de esa que no se apaga con lágrimas ni gritos. Era el tipo de rabia que te hace pensar con claridad peligrosa. Releí la transacción una y otra vez. Ahí estaba su nombre, asociado a la misma cuenta fraudulenta que había arruinado mi crédito. Recordé cómo, meses antes, él insistía en ayudarme con mis finanzas, en revisar mi tarjeta para entender qué pasaba. Ingenua, le había dado acceso temporal a mis datos para que me orientara. Y mi hermana, bueno, ella tenía los documentos físicos. 2 piezas del rompecabezas. Juntos, habían tenido todo lo que necesitaban para destruirme. No fue casualidad. Fue una conspiración. Al amanecer, ya tenía un plan. No bastaba con exponerlos, necesitaba hundirlos legal y moralmente, del mismo modo en que ellos me habían hundido. Llamé a Diego. Lo encontré, le dije sin rodeos. Raúl también está implicado. Hubo un silencio largo. ¿Tienes pruebas directas? Una firma, un registro de transferencia y un correo que él me envió justo cuando empezó el fraude. Todo encaja. Entonces es hora de formalizar la denuncia, respondió con voz firme. Esta vez, con nombres completos. Pasé el día, reuniendo todo. No dejé un cabo suelto. Capturas, movimientos bancarios, fechas, ubicaciones, conversaciones, vídeos. Cada mentira tenía su contraparte en papel. Cuando llevé el dossier al despacho, Diego me miró con respeto y un toque de asombro. Esto es sólido, dijo. Si el juez ve esto, no hay escapatoria. Esa tarde, firmé la denuncia. Ver mi nombre en ese documento, no como víctima anónima sino como demandante oficial, me dio una sensación de poder que no sentía hacía años. Era mi historia, finalmente bajo mi control. La notificación no tardó en llegarles. A mi hermana la citaron primero. A Raúl, una semana después. No supe cómo se enteró, pero el mismo día recibí un mensaje suyo. Sofía,
Por favor, no hagas esto. No sabes toda la verdad. No respondí. Lo bloqueé. No necesitaba saber su verdad. Ya la había vivido en carne propia. Los días previos a la audiencia fueron un caos. Mi madre volvió a buscarme, esta vez con súplica en los ojos. Es tu hermana, Sofía. Si la encierran, no va a resistir. Ella no pensó eso cuando me dejó sin crédito, mamá. Pero la familia. La familia no traiciona. La interrumpí, con un tono que no dejaba espacio para discusión. Mi padre, en cambio, guardó silencio. Había envejecido años en semanas. Creo que finalmente entendió quién era realmente cada una de sus hijas. No me defendió, pero tampoco la protegió. Eso, para mí, fue suficiente. El día de la audiencia llegó. Me presenté con Diego y un sobre lleno de pruebas. En la sala estaban ellos, mi hermana, con el rostro pálido y el cabello desordenado, y Raúl, vestido con una formalidad torpe, evitando mirarme. Cuando el juez pidió que cada parte hablara, mi hermana rompió en llanto. Yo solo quería ayudarla, dijo. Raúl me dijo que podía arreglar su crédito. No sabía que estaba haciendo algo ilegal. Raúl, en cambio, sonrió. Eso no es cierto, respondió. Ella me contactó. Dijo que quería aprovechar los datos de su hermana, que nunca lo notaría. Por un momento, la sala se volvió un nudo de voces, acusaciones y medias verdades. El juez los hizo callar. Luego me pidió que hablara. Me levanté, respiré profundo y miré a los dos. Ellos dicen que querían ayudarme. Pero si eso fuera cierto, no tendría una deuda de $20.000 a mi nombre. No habrían falsificado mi firma. No me habrían dejado sola cuando el banco me llamó ladrona. Saqué los documentos uno por uno y los puse sobre la mesa. Aquí están las fechas, las transferencias y los registros. Todo con mi nombre. Todo lo que usaron para arruinar mi vida. El juez tomó los papeles, los revisó y asintió lentamente. Esto será suficiente para proceder, dijo con voz grave. La investigación continuará bajo cargos de fraude e identidad falsa. Mi hermana rompió en llanto, esta vez sin actuación. Raúl bajó la cabeza, derrotado. No sentí alegría. Sentí justicia. Las semanas siguientes fueron una especie de purga. El banco limpió oficialmente mi historial. Mis deudas fueron anuladas. Recuperé mi crédito, mi reputación y, sobre todo, mi paz. Mi hermana fue condenada a servicio comunitario y a pagar una compensación económica. Raúl enfrentó cargos más graves por haber operado el fraude. Ambos perdieron lo que más valoraban, su imagen y su comodidad. Un mes después, recibí un sobre por correo. Era de mi hermana. Dentro, una carta escrita a mano. Decía: nunca supe cuánto daño te hice hasta que lo vi desde afuera. No pido perdón, porque sé que no lo merezco. Solo espero que algún día puedas dejar de odiarme. No la odiaba. Ya no. Leí la carta una vez y la guardé en un cajón. No como un recuerdo, sino como una advertencia: hay cosas que se rompen para siempre. La vida siguió. Volví a estudiar, conseguí un nuevo empleo, alquilé un pequeño apartamento lejos de todo. Cada mañana, al ver mi reflejo en el espejo, veía una mujer que había pasado por el infierno y había vuelto, sin la necesidad de que nadie la rescatara. Un día, al salir del trabajo, vi a Raúl a lo lejos, cruzando la calle. Me miró, intentó acercarse, pero no me detuve. Solo le sostuve la mirada el tiempo justo para que entendiera que ya no tenía poder sobre mí. Luego seguí caminando. Ese fue mi cierre. No un grito, no una venganza sangrienta. Solo la calma absoluta de saber que ellos vivían las consecuencias de sus actos mientras yo, finalmente, respiraba libre. Hoy, mi crédito está limpio. Pero más que eso, mi conciencia también lo está. Perdí dinero, confianza, y parte de mi familia, pero recuperé algo que no tiene precio, mi voz. Y si alguna vez me preguntan si valió la pena, responderé sin dudar. Sí. Porque la justicia más dulce es la que uno construye con sus propias manos. Mi hermana destruyó mi crédito. Yo destruí su mentira. Y en el proceso, aprendí que a veces la venganza no grita, solo sonríe cuando la verdad finalmente se impone.